Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 108, verso 12. Salmo 108, verso 12. Dice: danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Padre, te damos la gloria, exaltamos tu nombre, glorificamos tu poder en medio de nosotros. Hoy te pedimos que nos hables y enseñes con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bríndanos tu ayuda contra el enemigo, pues de nada sirve la ayuda humana. Con Dios obtendremos la victoria. Él pisoteará a nuestros enemigos. Este salmo es un salmo en donde se pide la protección de Dios, donde el pueblo de Israel pide la ayuda contra el enemigo. Es un salmo de David. Este salmo presenta la solicitud del pueblo al Señor frente a las circunstancias diversas en donde el pueblo de Israel experimenta la experiencia de circunstancias difíciles que se pueden dar por el aspecto de las circunstancias, dificultades en términos generales, porque las palabras del hebreo que usa para adversario, para enemigos, no son palabras que, como está aquí en el idioma español, que uno piensa es en personas, más que todo. En el hebreo esa palabra más denota circunstancias difíciles, muy difíciles, de estrechez, de gran dificultad en un aspecto. En otro, de circunstancias de dificultad que vienen por causa de los enemigos en las guerras. Y también por la situación de tener la experiencia de la agresión del enemigo, en este caso ya los seres espirituales. O sea, el enfoque que le hace con las palabras, porque para entender o coger mejor lo que dice la Biblia en general, hay que en muchos casos buscar la palabra en el idioma original y consultar sobre eso, porque las traducciones muchas veces tienen grandes dificultades para poner en el idioma como el español, por ejemplo. Entonces, aquí tratan de darle el sentido más amplio, pero tiene esas características, o sea, las palabras que usa para adversario o enemigo son diferentes y tienen que ver con una serie de circunstancias en donde las personas del pueblo de Dios se ven en grandes dificultades, en aprietos, digamos. La palabra más que nos puede servir es en aprietos, en circunstancias muy difíciles que cada persona pueda tener, o la nación toda, porque como Israel desde la antigüedad ha tenido muchísimas guerras. Toda la historia del pueblo de Israel es historia a través de la historia de muchas guerras. Entonces han vivido de todo.
toda suerte de situaciones, aún desde la época de David. Entonces David aprende, él es experimentado en las situaciones así apremiantes, difíciles, y él tiene su forma, digamos. Él aprendió a enfrentar con la ayuda del Señor. Esa es una de las circunstancias que permite que David aprendiera, o sea, la dificultad que él tuvo que vivir desde joven le ayudó para que aprendiera, porque esto en verdad uno tiene que aprenderlo, sobre todo desde el punto de vista espiritual. El Señor nos enseña a través de la experiencia de vida. Muchas veces las experiencias de la vida de una persona, generalmente, y hablando de la iglesia, es usada por Dios, es permitida y usada por Dios para que el creyente aprenda. Ahora, el problema es que la mayoría no aprenden. ¿Por qué? Porque no lo entienden así, por muchas razones. Leen poco, no estudian, poca fe, poca oración. Pues eso les afecta. Pero cuando el creyente está dispuesto a aprender, a meterse en la Biblia, cuando tiene la fe suficiente para trasladar estos salmos, por ejemplo, este salmo a la vida personal, a tratar de aprender, de entender lo que dice ahí y aprender para uno mismo lo que David enseña, es mucho lo que se gana, porque las dificultades pueden ser para nosotros insuperables. Hay muchas veces que desde el punto de vista humano no se va a poder vencer. O sea, el enemigo o los aprietos o las dificultades o los retos, los problemas que se enfrentan son muy superiores. Entonces la persona pues no va a ganar, no va a tener posibilidades. ¿Eso qué significa? Que va a vivir en una condición menoscabada, no digamos que derrotada del todo, pero muy difíciles. Por eso mucha gente se pasa toda la vida, mucha gente incluso cristiana, se pasa así, vencidos, y no saben por dónde, no logran. Pero es porque les falta la disciplina espiritual, intelectual para aprender, porque el Señor nos deja un libro de texto para aprender. Es como en el colegio, en la universidad. Él dejó este libro para que los que quieran aprender y entender las cosas mejor lo hagan, para que puedan vencer las dificultades que, si no se enfrentan con esta enseñanza de la Biblia, sencillamente la persona no va a poder. O sea, porque el adversario, si hablamos del diablo, él es mucho más que nosotros, indudablemente. Es inmortal, tiene un rango, tuvo un rango altísimo en los lugares celestiales. Bueno, poder y todo su reino. Entonces el ser humano realmente no puede ni intentarlo siquiera. Va a ser engañado, va a ser vencido y hasta va a morir por eso. Cuando el diablo quiere matar, o cuando quiere matar a alguien, lo mata. Entonces el tema no es como pues que si se quiere o se quiere aprender o no. El que no aprende esto a luchar contra el enemigo, porque aquí dice ayuda contra el enemigo,
El que no lo hace sencillamente va a vivir la consecuencia. Y la consecuencia se ve en toda la gente. Los incrédulos, por la forma en cómo viven, muertos, no pasan de la muerte a la vida y se condenarán eternamente, o sea, eternamente muertos. Esa es una consecuencia. Ellos no pueden realmente, ellos no tienen ni posibilidades. Los que por la misericordia del Señor conocen la verdad a través de Cristo, deben hacer el trabajo de disciplina, de fe, de aplicación. En otras palabras, la vida de fe no es, si no se la toma como una cuestión casi que académica, no se aprende. Y si no se aprende, no se mejora. Y si no se mejora, pues se va a quedar ahí. Entonces va a ser un testimonio negativo. El Señor se ayuda y poderosamente. El Señor da vida. Él hace lo imposible. Hay puntos como darnos vida cuando estábamos muertos, eso lo hace Él. Pero Él no va a hacer todo. Entonces, si el creyente piensa que es una cuestión mágica, que yo por venir aquí o por medio orar un momentico, ya el Señor me tiene que dar, me tiene que ayudar, me tiene que hacer todo, esa no es la enseñanza de la Biblia. Si queremos entender bien la Biblia, hay que empezar por saber que es un libro tremendamente complicado. Lo que está aquí no es fácil. No es fácil por ningún lado, por ninguno de los aspectos de la narración bíblica. Lo histórico, lo que tiene que ver con el hombre, lo que tiene que ver con el Señor, lo profético, la adoración, la alabanza, la obediencia, la historia, es complicadísimo. Lo que tiene que ver con los tiempos del fin es tremendamente complicado. O sea que si uno no entiende eso, no le va a poner la disciplina necesaria. Pero está bien que muchos no quieran o no puedan hacer grandes estudios, pero por lo menos en lo que yo necesito, cómo enfrento mis problemas, lo que yo vivo, eso usted muchas veces no se lo va a contar a nadie. Muchas veces casi ni lo va a entender. ¿Por qué está mal? ¿Por qué se siente mal? ¿Por qué sale vencido siempre? Cuando eso pasa, hay que irse a la palabra, entender, aprender lo que dice. Los personajes son importantísimos porque ellos son ejemplos de victoria, de cómo se logra. Una constante entre los personajes que tienen victoria personal es hacer la voluntad del Señor. Llegar a ese punto que tampoco es fácil, muy complicado. Es como decir, yo quiero ser pastor y se les da todo y nada. Ahí está la dificultad. Dicen, no, envíame a mí, Señor, y se los envía y van a predicar y no les va nadie. Entonces no pueden decir que es fácil. No es fácil. Hay que aprender la ciencia de la Biblia, todo. Ese es un ejemplo nomás, es para hacerme entender. Ya en lo personal, cada uno tendrá su situación y ahí usted verá si usted califica fácil, si la tiene fácil. Yo creo que no. Yo sé que no. Nadie la tiene fácil. Y si la tiene fácil, a veces es por una época, un tiempito ahí. Pero el rigor va a llegar. La situación donde a usted le va a tocar enfrentar es complicado. Entonces, aquí enseña, por ejemplo, en esta petición. Lo interesante es que sí da posibilidades de vencer, de lograr. Dice, danos socorro contra el adversario. Una conclusión que termina en este salmo. Porque vana, o sea, inútil, inservible, no sirve para nada
es la ayuda del hombre. No piense que alguien le va a dar una ayuda que a usted lo levante del polvo y lo ponga arriba. Los padres hacen su papel, instruyen, bueno, brindan un montón de facilidades al principio de la vida. Lo pueden impulsar. Cuando el padre ejerce bien su misión, impulsa, estabiliza, posiciona al hijo. Pero ya en lo personal, en el aspecto personal, es uno el que tiene que hacer bien las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. El hijo pródigo, por ejemplo, es una enseñanza. El padre era rico, tenía hacienda, todo, y el hijo pródigo, y lo puso, y al otro lo tenía muy bien. El otro muchacho estaba bien, no le faltaba nada. Aún los empleados de él estaban bien. Pero cuando fue vencido por él mismo, por el enemigo, se metió en una actitud y cayó al fondo. Por eso cayó al fondo. Pero tuvo la sensatez de reaccionar y de darse cuenta y de entender que él por sí solo no iba a poder, pero que podía volver a la casa y que podía encontrar y ser restaurado. Ese es más o menos el asunto. Entonces, entender que solo no se va a poder. No le pida a la gente. Su papá le puede dar, su madre le puede dar muchísimo apoyo, pero hay cosas que usted tiene que resolverlas, que uno tiene. Y hay situaciones donde tiene que aprender a ganárselas espiritualmente, porque, como hemos dicho, yo lo repito, esto en este mundo, en este planeta donde estamos, todo depende de los niveles y las cuotas de poder. O sea, sin poder no se puede nada. Por eso las tribus indígenas más atrasadas tienen su chamán. Los negros africanos tienen su brujo, el espiritista ahí que les hace el trabajo, para medio vivir precariamente, porque si no serían aniquilados también. Todos tienen sus ritos, tienen sus altares, tienen sus lugares de sacrificio y todo. Y en todas las culturas ha sido así, entonces uno se va dando cuenta. O sea, si no se hace... Ahora, nosotros estamos con el Señor, pero con el Señor hay que hacerlo de acuerdo a lo que está escrito, aprender. Yo como predicador o enseñador, yo puedo, aquí hago el esfuerzo, pero ya usted es el que tiene que ver. Yo no le puedo dar, más no puedo dar, y uno no puede dar y no debe dar nada. Error grandísimo es darles algo material, por ejemplo. Que estoy en la olla, tome, lo mato espiritualmente. Usted tiene que aprender a resolver, a vencer. ¿Qué cómo? Pues aprenda, estudie, lea, ora, busque, dedíquese. Entonces aquí, por ejemplo, uno tiene que tener dispuesto el corazón. Usted. Yo ya lo tuve. En mi época, cuando yo comencé y que nadie me enseñaba, yo lo tuve. Yo hice, en eso fue lo que yo acerté, si se quiere. Porque ustedes ven actualmente, ¿no? Pero hay un recorrido, hay unas circunstancias, hay un recorrido grande, duro, fuerte. La pelea no es fácil, con el enemigo no es fácil. Entonces lo importante es que estoy aquí, porque bien podría estar sepultado, vencido, bien podría. Las arremetidas del diablo son bien graves. Entonces, primero, el corazón dispuesto. Dispóngase usted, disponga su corazón a hacer las cosas como insinúa la Biblia. Bueno,
David tenía el corazón dispuesto. Él lo tuvo. ¿Y qué pasó? Que por tener el corazón dispuesto recibió dirección y enseñanza. A nosotros nos queda más fácil aprender. Aprender, por ejemplo, el tema que toca aquí es la alabanza. Mire, el que no aprende a alabar al Señor está perdiendo una de las armas más poderosas para ganar en las miles de batallas de la vida. Tiene que pasar por ahí. Aquí no se trata de que si me gusta o no me gusta, o estoy de acuerdo o no. Tiene que aprender a alabar al Señor, de acuerdo a los desarrollos que Dios le permita en la congregación, en la vida personal, en la preparación. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque para que el Señor se mueva a nuestro favor en las batallas de la vida, en la oración que hacemos en las batallas de la vida, tenemos que alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Tenemos que exaltar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, para que Él demuestre su poder a favor nuestro, para que Él salga en nuestra defensa, para que Él haga presencia en nuestra vida como ayudador. Por eso aquí comienza con esto: cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Entender que eso es un privilegio. La alabanza no la aceptan todos. Hay iglesias donde la alabanza está ausente. Yo no digo si están bien o están mal, pero como uno no aprende la vida cristiana mirando iglesias o comparando iglesias, uno aprende la vida cristiana es con la palabra de Dios. Allá verán, cada cual hace como puede o como quiere, pero lo que uno debe entender es que aquí hay que hacer una alabanza lo mejor posible y lo más conectada con el Espíritu Santo. O sea, aprender a entrar en la presencia de Dios, aprender a atraer la presencia de Dios, aprender a ser instrumento de Dios para que su presencia esté ahí donde le estamos cantando o le estamos alabando. Aprender eso, que si no se hace eso bien o no se hace, pues lamentable, lo van a ver en la vida, lo van a pagar, mejor dicho. Pero cuando se hace bien la alabanza delante del Señor, el Señor se exalta en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia. Se exalta por la glorificación que se le hace, porque se proclama su nombre delante de los dioses, o sea, delante de los otros dioses que pues, como dicen los salmos, que son los espíritus demoníacos, que se han presentado ante los pueblos diversos como dioses. Ustedes saben que en Europa, sobre todo Grecia, Roma, Egipto, en África, las culturas fueron muy desarrolladas en el culto a los dioses. En Grecia, en África, están los testimonios arquitectónicos ahí, de cómo ellos exaltaban a sus dioses. Y esos espíritus los ayudaban, y los cananeos igual, a todos. Hay otros que son, digamos, más subdesarrollados en ese tema. A nivel tribal no pasaron de ahí, pero ahí los tienen. Entonces, cuando el pueblo del Señor exalta su nombre, lo pone en alto a través de la alabanza, con cánticos y entonando salmos, con los instrumentos salterio y arpa, lo que hace es que el Señor se agigante y se muestre
se muestra a favor de aquellos que hacen esta actividad. El que no la sabe hacer, el que no la practica, pues el Señor no se le porta así. Lo bueno es que porque el Señor es más que los demás, entonces podemos estar rodeados de dioses y demonios, los que se quiera, de ídolos, pero cuando nuestro Señor, nuestro Dios se levanta y se exalta, el pueblo del Señor entra en una fase, digamos, de victoria a nivel personal, a nivel colectivo. Entonces eso es bien importante. Y eso es lo que aprendió David. Aún en lo social, en la vida natural, en las guerras naturales, él era vencedor, era por eso, todas las ganaba. Cuando fue a pelear con Goliat, él fue pronunciando exaltación para el Señor, pronunciando verdades que exaltaban a Dios por encima del gigante. O sea, cuando David fue, delante de él veía una persona de más de 3 metros, grandísimo y fuerte, corpulento, pero él su lengua no se paralizó por lo que veía. Él veía a su Dios mucho más grande, lo exaltó, le dio la gloria al Señor y el Señor respondió con la victoria sobre el gigante. Entonces esto es fundamental. A veces el peligro sobre todo es que se rutinice y que yo ya no le presto atención o yo ya no me meto. Es como el que sabe nadar y ya no se quiere meter a la piscina. Aquí hay que sentirlo, valorarlo, introducirse, meterse en la actividad para participar de los dividendos, digamos, de la ayuda que el Señor provee, suelta. Entonces, en este salmo vemos eso. A ti cantaré salmos entre las naciones, o sea, entre los pueblos donde le toque, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Ahora, el poder de Dios, del Dios de Israel, cuando Él es levantado por su pueblo en adoración y alabanza o exaltado, se levanta con las características de Él y Él muestra su misericordia. Muestra su misericordia. ¿Cómo la muestra? Favoreciendo, ayudando, dando la ventaja o dándonos lo que no tenemos para que las cosas nuestras funcionen. La ayuda de Dios que vemos muy frecuentemente es que hace que nuestros trabajos, iniciativas, deberes, actividades tengan buen desempeño, buen resultado, que salgan, que se den, que cambien. Antes no había resultados, ahora hay resultados, que se acentúen, que se incrementen. Por eso es bueno estar en esta visión que da David, tratando de imitar a David en su actitud con Dios. Entonces David enseña ahí, mire, este salmo nos está enseñando. Dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. O sea, aquí hay una acción de protección. Salva con tu diestra y respóndeme. O sea, protección, ayuda, salvación, que salgan las batallas, los negocios, las actividades bien, a pesar de. Cuando esto se acentúa, no importa cómo esté el medio ambiente social, el pueblo del Señor va a tener una manifestación de respaldo, de ayuda.
si se rutiniza y se pierde la visión, el creyente queda reducido a su capacidad. Y la capacidad nuestra es pues difícil. Es como que David pelee con Goliat sin la ayuda de Dios. No tenía por dónde. Por eso Goliat se rió, porque Goliat no veía la ayuda que traía David. Él veía a uno más que iba a vencer, porque a todos los había vencido, porque eran pequeños. Entonces, esa es lo que trata de enseñarnos. En Dios haremos proezas, dice en el verso 13, o sea, cosas grandes, heroicas, resultados inesperados que normalmente no se van a dar. Si usted quiere para su vida eso, tiene que aprender y meterse en la adoración, en la alabanza, pero estar dispuesto a eso, o sea, tener limpieza de corazón para esta actitud. Querer alabarlo, no es alabarlo por el interés, sino que en mi corazón haya el deseo de hacer la alabanza y de hacerlo bien, de mejorar cuando yo tengo que hacerlo. Y ya en el aspecto ministerial, lo que hemos visto, aprender, capacitarse, dedicarse, entender que es un trabajo también, que hay que hacerlo bien. Cualquier servicio hay que hacerlo con esa disposición limpia de corazón. Es por el Señor. No es por mí, no es por usted, no es por sus intereses solamente, es primero por el Señor. Después ya es como estrategia. Ya cuando en mi corazón está el deseo de glorificar al Señor, pasa a ser una estrategia de victoria. David quería adorarlo. Cuando lo hizo, aprendió y se dio cuenta, resultados, entonces se vuelve estrategia. Ya sé cómo muevo el poder del Señor a mi favor. Se vuelve como un arma secreta que se usa en todo tipo de situaciones. Y finalmente, los enemigos, especialmente los espirituales, que son los más poderosos, porque los humanos a veces no, a menos que estén movidos por el diablo, tampoco es que puedan hacer mucho. Sobre todo es al diablo, a los enemigos espirituales, a esos es que hay que hacer que el Señor destruya, o que los pisotee, que los arruine. Vamos a darle gracias.